Hola a todos a una nueva charla de Las Mujeres Nos Movemos y vamos a tratar un tema muy interesante, como siempre. Me presento, bienvenidos, soy Claudia García, un placer, lo dicho, estar con ustedes y voy a ir ya haciendo el proceso de agregar a nuestra invitada. Vamos a hablar de alimentación, del poder de los alimentos para la recuperación deportiva, después de realizar ejercicio, para la recuperación cuando tenemos algún tipo de enfermedad e incluso cómo afecta el tema de la alimentación a nuestro estado de ánimo. Voy a intentar ya conectar con Ana, la experta. A ver. Hola Marta, hola Ana Calderón, nuestra presidenta, ya se han unido por aquí. Poble Rules también se ha unido, saludos a todos. Estamos intentando conectar con Ana, para lo dicho, para hablar de la importancia que tiene la alimentación y del poder de los alimentos. A ver si... A ver si podemos conectar con Ana. Ahí está Ana. Hola Ana. Hola, ¿no me veis? Un segundo. No, todavía no te vemos. Ah, Ahora vale. te vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy bien. estás? Muy bien, yo a ti no te veo. ¿No me ves? No. Pues tenemos un problema, porque yo te veo perfectamente y de cara al directo creo que se ve. Vale, pues A ver, vamos a preguntarle a la gente que ya se ha unido al directo. Gente que se habéis unido ya a este nuevo directo de Las Mujeres Nos Movemos. ¿Se ve la imagen de Ana y mi imagen? A ver qué nos dicen. A ver si nos dicen yo que a sí. ti no te veo. Tiembla la imagen, está verdosa, azulada, De todos los colores, ¿no? de todos los colores menos tu cara. A ver si nos dice algo la gente que está unida ya a este directo. Marta, Ana, Alberto, un saludo. A ver, Eva, también. Santiago, otro saludo también. Rocío, también otro saludo para ti. ¿Se nos ve bien a Ana y a mí? Bueno, no nos dice nada, Ana, por lo que vamos a empezar. Yo imagino que la gente de casa no, nos está viendo. Lo primero, sí, mira, nos dice Ana Calderón, la presidenta de Las Mujeres Nos Movemos, que sí, que se ve bien. Se nos ve a las dos, ¿vale? Estupendo, estupendo. Pues nada, Estupendo. Ana, venga. cuéntanos un poquito a la comunidad de Las Mujeres Nos Movemos, a esas personas que no te conocen. ¿Quién es Ana? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que hace? Y la importancia de tu trabajo para la comunidad, para la población, para todo el mundo. Bueno, pues yo soy Ana Larriut, soy coach en nutrición integrativa, integral. O sea, vemos a la persona como un todo, no solamente cuando alguien viene con una dolencia, muchas veces hay que ver qué es lo que le rodea a toda su situación, ¿no? Porque puede venir, cuál puede ser el origen de ese problema. Eso es integral o holístico. Y además, bueno, yo estaba muy enfocada en la prevención, o sea, trabajar la nutrición con ese enfoque, como digo, integrativo, que no solamente es nutrición, sino es gestión de emociones, deporte, etcétera, para prevenir, o sea, prevenir la enfermedad, para estar bien, para evitar pues colon irritable, enfermedad de Crohn, etcétera, o tratarla. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que me rodeaba de personas o llegaban personas a mí que estaban pasando por procesos oncológicos y que estaban muy perdidos a la hora de cómo nutrirse durante el tratamiento. Entonces, bueno, hice una formación como acompañante oncológico y ahora, aparte de la prevención para ayudar a personas que tienen problemas de salud o que quieren evitar tenerlos, pues también acompaño a personas que ya están desafortunadamente en la enfermedad y que, como decía, están muy perdidas, no saben qué hacer. Muchas veces los médicos les dicen puedes seguir comiendo igual que estabas comiendo antes, haz una vida
igual que has estado haciendo siempre, no hace falta que cambies nada, y en realidad no es así. Eso de puedes comer de todo es una frase que a todo el mundo le suena, pero no es así. Es muy importante saber qué le pasa a nuestro cuerpo cuando está enfermo o por qué se enferma para, como decía, desde el punto de vista de prevención, para evitar que se enferme, y si ya estás enfermo, pues qué puedes hacer para ayudar en los tratamientos, pues también con la alimentación, ¿no? Porque hay alimentos que viene muchos mejor, de... peor, ¿no? Vamos a comenzar, Ana, si te parece Claro. bien, porque el poder de la alimentación, como estamos hablando, abarca a todo, no solamente a la recuperación de cara a enfermedades, a prevenirlas, a también cuando haces actividad en alto nivel, ¿no? También de cara a la recuperación del músculo, para también incluso el tema de emociones, emocionalmente cómo afecta, ¿no?, la alimentación en eso. Pero comencemos con el cáncer, porque, por ejemplo, hay un par de estudios que aseguran que el 5% de las personas que padecen, por ejemplo, esta enfermedad solo es genética. El resto es por un estilo de vida no saludable, al fin y al cabo, prácticas que no ayudan. La alimentación, ¿cuánto importante es tanto para prevenir este tipo de enfermedades como también una persona que a día de hoy está sufriendo la misma, por ejemplo, a día de hoy padece cáncer, cómo puede apoyarse en la alimentación para que su recuperación mejore? Pues respondo a la primera parte, que es ese 5% del que hablabas. Pues es verdad, nos han educado un poco en base a padeces un cáncer de mama o de colon o lo que sea, alguien en tu familia lo ha tenido, un poco como que claramente si alguien lo ha tenido, podrías tú también desarrollarlo. Entonces, que le han dado muchísimo peso a la genética, y la genética en realidad tiene un porcentaje que es muy pequeño, podría ser entre un 5 y, si me apuras, hasta un 10%. Sin embargo, hay un 70% que que es causado por la alimentación, por el estilo de vida y por el entorno en el que vivimos. Es verdad que todo eso tiene que estar en sintonía, porque si nos alimentamos a base de brócoli súper bien, pero tenemos un trabajo en el que estamos trabajando en una mina, por ejemplo, expuestos a un montón de toxicidad, pues bueno, no estamos tampoco muy en equilibrio. Por eso digo que el entorno también influye. Las personas que viven en el campo pues están mucho menos expuestos a toxicidades. Y luego hay un 25% que es por causas desconocidas. Por tanto, si alguien en nuestra familia ha padecido un cáncer de colon, ¿estamos nosotros condenados a padecer un cáncer de colon? No necesariamente. Y de hecho hay estudios en los que se han analizado hermanas que una de ellas ha desarrollado un cáncer de mama y la otra no necesariamente. Y lo que se ha estudiado en ellas ha sido su estilo de vida. O sea, una con una vida en la que se nutría de una forma apropiada, se hidrataba bien bebiendo agua, hacía deporte, gestionaba su estrés, no que lo evitase porque el estrés está ahí, pero lo podemos gestionar a través de hacer meditaciones, visualizaciones, yoga, etcétera. Entonces, una serie de cosas que una sí hacía, la otra no, con lo cual una estaba más predispuesta, digamos, a un posible desarrollo de la enfermedad que la otra. Por eso digo que la genética tiene un peso, pero no tan importante como el que hoy en día creemos que tiene. Por tanto, ese enfoque en ese 70% del que digo que depende de la alimentación, del entorno en el que vivimos y depende del estilo de vida, es ahí en el que nosotros tenemos que trabajar. Y también quería un poco decir ese enfoque que comentaba al principio, integrativo, holístico, sobre la importancia de ese todo, ¿no? De la alimentación. Pues sí, es muy importante que comamos de forma variada, sobre todo rico en frutas y verduras, verduras de hoja verde, muchas crucíferas. Las crucíferas tienen un poder frente a las células cancerígenas muy importante. Las crucíferas, por si hay personas que nos están escuchando que a lo mejor no lo saben, son el brócoli, las coles de Bruselas, la coliflor, el repollo.
la hoja kale, todos estos alimentos que, como digo, tienen sustancias que influyen en nuestro ADN, tienen esa capacidad de influir en el ADN y suprimir los genes que favorecen el cáncer. Por tanto, la alimentación es muy, muy importante. Pero Ana, o sea, entonces solo deberíamos comer brócoli, col, repollo. No, no. No, no, hombre. Podemos comer otras cosas. Podemos, bueno, El pescado y la carne a día de hoy con lo procesados que están, si no hablamos ecológico, porque luego también aquí entra el debate de lo ecológico es más caro y hay muchísimas personas que quizás no se lo pueden permitir. Pero la carne y el pescado típica, normal, que en cualquier supermercado te encuentras, ¿eso es apto o no es apto en este tipo de enfermedades, por ejemplo? a ver, cuando hablamos de salud y cuando hablamos de cáncer, es muy importante tener en cuenta el entorno en el que se desarrolla un cáncer, que es un entorno a nivel celular inflamatorio. Entonces, lo que tenemos que intentar evitar es una alimentación proinflamatoria, porque es donde se desarrollan las células cancerígenas. Ese tipo de alimentación es la que está basada de forma intensa, y vamos un poco a acotar, ¿vale? Un poco entre comillas, no porque comas carne roja vas a desarrollar un cáncer de colon, por ejemplo, pero sí la persona que come continuamente carnes rojas, productos lácteos, alimentos procesados, bollería industrial, gluten, etcétera, y no favorece frutas y verduras, hortalizas, verduras de hoja verde, que, como digo, son muy importantes porque son muy depurativas del organismo, vitamina D, té verde, setas. Si no comes ese tipo de alimentos y comes continuamente los primeros, que desafortunadamente es lo que pasa muchas veces hoy en día, que la gente se come un filete con patatas o se come una pasta boloñesa, pero no rodean de frutas y verduras esos alimentos, con lo cual no es que solo tengamos que comer brócoli, tenemos que tener un equilibrio, pero a lo mejor si tenemos un filete y lo puedes rodear de verduras en vez de patatas fritas, pues mejor que mejor. O sea que si tenemos que primar, contestando un poco a tu pregunta, entre carne y pescado, es mejor favorecer el pescado, sobre todo el pescado azul, porque tiene omega 3 y es antiinflamatorio, que, como digo, el cáncer se desarrolla en terrenos inflamatorios, entonces tenemos que intentar tomar alimentos que no lo sean. Entonces, el pescado azul es muy importante en nuestra dieta, es decir, salmón, atún, boquerones, arenques, sardinas. Pero no enlatados. No enlatados. Y dentro de estos que digo, por ejemplo, el salmón y el atún, al ser pescados grandes, es que todo tiene sus peros. Al ser pescados grandes, han estado mucho más tiempo expuestos a metales pesados durante su crecimiento en el mar. Por tanto, hay que tomar salmón y hay que tomar atún de vez en cuando, pero sobre todo hay que favorecer los pequeños porque han estado menos tiempo expuestos a esos metales pesados. Como digo, los boquerones, sardinas, etcétera. Eso en cuanto a carne y pescado. Si me decanto por carne, mejor la carne blanca que la carne roja. O sea, es mejor tomar pollo o pavo que tomar pues una carne roja. Y dentro de todo eso, si además puede ser ecológico, que ha sido criado en un entorno feliz, digamos, entre comillas, una vaca que está pastando en el campo, no es lo mismo que una vaca que ha estado alimentada con piensos que muchas veces son ricos en omega 6 y también son inflamatorios. Entonces, ¿es verdad entre congelado y fresco? ¿También hay que tenerla en cuenta o no altera tanto al producto a la hora de esa inflamación que puede, al fin y al cabo, perjudicarte de cara a la recuperación? A ver, los alimentos, cuanto más frescos mejor, pero es verdad que hay verduras congeladas de muy buena calidad que muchas veces, sobre todo en el día a día que vivimos con tanta prisa, pues nos puede siempre sacar de un apuro. Pero es verdad que cuanto más fresco, mejor, porque no se rompe la estructura molecular de los alimentos. Pero bueno, eso es un tema un poquito quizá
para extendernos y no me Claro, parece que claro. sea tan importante. Los Sobre todo, prohibidos, Ana, los prohibidos. Si estamos en un proceso de recuperación, que debemos evitar aquellos que sean más inflamatorios. ¿Cuáles son completamente los prohibidos para esa situación, para ese momento? a ver, pues como digo, hay que evitar todo aquello que nos inflame. Entonces, los alimentos prohibidos, prohibidísimos, que siempre duelen, porque hay mucha gente que siempre me dice, ya, pero es que si no tomo gluten, entonces ¿qué tomo? Bueno, pues en realidad hay otras muchas cosas que se pueden tomar, ¿vale? Pero tenemos que evitar las grasas, pues tipo el bacon, tocinos, todo ese tipo de cosas. El gluten y harinas blancas, alimentos industriales, bollería industrial, como decía antes, lácteos, azúcar. El azúcar sí o sí hay que evitarlo porque el azúcar alimenta la célula cancerígena, por lo tanto, si estamos pasando por un proceso oncológico y estamos llevando a cabo un tratamiento de quimioterapia y estamos en una sala donde nos están metiendo el tratamiento en vena y por otro lado nos están dando un bol de chuches, que es muy común en las salas de oncología y que muchas veces se hace por desconocimiento y se hace por como un gesto, ¿no?, cariñoso hacia el paciente, en realidad es malísimo. Alguien que se vaya a dar una sesión de quimioterapia puede ir bien hidratado y puede ir tomándose unos frutos secos o eventualmente una pieza de fruta. Esos son los prohibidos prohibidos, digamos, ¿vale? O sea, el gluten, harinas blancas, lácteos, azúcar sí o sí. ¿Y El qué arroz, por alimentos? ejemplo, hidratos que no sean, o sea, si no nos referimos a frutas y verduras, ¿cuál sí sería óptimo? O se podría tener en cuenta el arroz integral, por ejemplo, tampoco. Sí, el arroz integral eh, mucho mejor que el arroz blanco, ¿vale? En primer lugar, porque el arroz blanco también es importante la cocción, igual que la pasta. Cuando la pasta, si pensáis en los italianos que siempre toman la pasta al dente, esa pasta o ese arroz que no ha sido tan súper cocinado como muchas veces se hace en España, si lo cocinamos menos, lo dejamos al dente, su índice glucémico es menor, por tanto, es bueno para, o sea, no hay que abusar, pero es bueno para nuestra salud. O sea que el arroz integral son alimentos pues que se pueden tomar. De hecho, tiene una carga glucémica media. Lo que sí que deberíamos evitar, el arroz blanco súper cocinado, la pasta blanca, las patatas fritas, los refrescos industriales, el ketchup, El alcohol, el chocolate con leche, el obviamente, alcohol, la prevención, ¿no? los edulcorantes, todo eso. Lo que es muy importante es pensar que los alimentos tienen, como decía, eh, no todos los alimentos, o sea, el gluten no, pero sí que lo tiene, las frutas, las verduras, hortalizas y otros alimentos tienen una capacidad de incidir sobre nuestro ADN de forma epigenética, con lo cual pueden activar o desactivar los genes que favorecen o frenan el cáncer. Por eso, como decía antes, tomar brócoli, por ejemplo, es muy importante. Tomar setas es muy importante. De hecho, las setas es uno de los alimentos que deberíamos incluir en una dieta, tanto desde el punto de vista de la prevención como desde el punto de vista de me gusta decir sanación, no todo el mundo, por desgracia, llega a ese punto, pero hay un estudio que se hizo entre una universidad china y una universidad australiana en el 2009, en el que estudiaron a 2.000 mujeres que tenían un cáncer de mama y decían, el estudio concluyó, concluyó diciendo que aquellas personas que consumen, es un porcentaje muy pequeñito, unos 20 gramos de setas al día, que pueden ser un par de setas o tres, reduce la posibilidad de cáncer de mama en un 64%, con lo cual las setas
como digo, es muy importante. No es que nos vayamos a tomar dos. Un día te tomas un salteado, otro día te lo haces en un wok, otro día te lo haces en un revuelto, De etcétera. forma. Y si Pero mira, además, María Victoria Vivar nos está viendo en directo en estos momentos y nos comenta, nos pregunta, te pregunta Ana, dice, en mi caso ya he superado los 5 años del diagnóstico. ¿Qué es lo prohibido? Obviamente, setas las tenemos que comer diariamente. Eso me ha quedado clarísimo. Pero para María Victoria, ¿qué le podemos contestar, Ana? a ver, quisiera terminar con lo de las setas porque me parece muy importante que para que la gente entienda la importancia, o sea, estamos hablando de que el porcentaje de disminución del cáncer de mama puede llegar a un 64% y si además tomamos té verde, que es otro alimento súper antiinflamatorio, puede llegar a un 89% de reducción del cáncer de mama. Por tanto, si tomamos setas y nos tomamos 1 o 2 tés verdes al día, Ya pues está. estupendo. Es ir integrando en nuestro día a día ciertos alimentos que nos favorecen. Y contestando a esta persona, que perdona, no recuerdo el nombre, pues, ¿qué otro? María Victoria. Bueno, pues lo que tiene que evitar es todo aquello proinflamatorio, lo que acabo de decir, el gluten. Evidentemente, si un día de repente le apetece un plato de pasta, pues bueno, adelante si le apetece y no lo puede evitar, pues no pasa nada. Pero como decía, hay gente que es que basa su alimentación en eso y además no solamente es la pasta, que no se la hace precisamente con unas setas con ajo y con una salsa de anacardo, sino que se la hace boloñesa con una carne roja. O sea que hemos dicho que ya es lo más proinflamatorio, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos sí que debería favorecer? Pues lo que he dicho, las setas, el aceite de oliva extra virgen, que tiene muchas propiedades anticancerígenas. La cúrcuma, es muy importante consumir cúrcuma en nuestro día a día, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la sanación, porque es muy antiinflamatorio, con lo cual, pues si haces un guiso o si haces una salsa, puedes echar siempre un poquito de cúrcuma con pimienta negra. Es muy importante echar siempre pimienta negra porque si no, no se absorbe la curcumina. Y si además le echamos un poquito de aceite de oliva, creamos un terreno oleoso para que sea más fácil de absorber. El chocolate negro es muy antiinflamatorio. Las verduras de hoja verde, como decía antes, que son todas las espinacas, acelgas, las hierbas aromáticas como el perejil, el cilantro, la albahaca, la menta, los canónigos. Los frutos rojos son antiinflamatorios muy potentes. El ajo y la cebolla también son muy importantes. Los tomates. O sea, hay muchos alimentos que realmente son muy interesantes para nuestro organismo. Además, también quisiera decir a las personas que nos están escuchando y a María Victoria entre ellos que hay alimentos que, o sea, la célula cancerígena, una de las cosas que tiene es que se multiplica de forma descontrolada y además, o sea, eso se llama, bueno, no lo voy a decir porque no hace falta el nombre, pero bueno, se llama apoptosis. Entonces, hay alimentos que evitan la apoptosis, es decir, van a favorecer que se mueran las células. Entonces, son alimentos, lo que decía antes. Pero Y mira, Ana, perdóname que te interrumpa. Ha vuelto a contestar esta persona, ha vuelto a contestar María Victoria, que desde aquí te mandamos un abrazo y gracias por participar en esta charla. Dice, soy deportista, triatleta, tras superar el cáncer. En mi dieta es importantísimo los hidratos, pasta, arroz. Dime sustitutos con hidratos para mi dieta, por favor. pues a ver, puede tomar hidratos de carbono como el boniato, por ejemplo. El boniato es un alimento que además es prebiótico, nos ayuda a favorecer la flora intestinal y, por ejemplo, en vez de hacerse un plato de pasta con pasta o arroz, que insisto, el arroz integral sí que lo puede tomar, pues puede rallarse un boniato y por encima saltearse verduras o saltearse, incluso si quiere hacerse un poco de pollo troceado con cúrcuma y con pimienta, pues estupendo. Entonces,
Son alimentos prebióticos y que además, como digo, le van a venir muy bien. La avena también le va a venir muy bien, la chiribía le va a venir muy bien. ¿Patata al vapor, por ejemplo, se podría tomar como hidrato o no? Sí, la patata, por ejemplo, es un alimento que está un poco demonizado porque es verdad que eh, nos dispara un poco los niveles de azúcar, pero yo lo que le recomiendo a Victoria y a las personas que nos están escuchando es que lo cuezan y lo metan en la nevera durante 24 horas al frío. Durante esas 24 horas lo que sucede es que el almidón que tiene la patata, y en el caso del arroz es igual, y de las legumbres es igual, durante esas 24 horas lo que hace es que se activan y se activa toda la parte prebiótica de ese alimento, con lo cual si quiere comer patata, que la coma, pero estaría bien que la cueza o que la haga al vapor y que luego la meta en la nevera. Y al día siguiente se la puede comer. No hace falta que se la coma fría, la puede calentar un poquito a un fuego templado y se la toma con las setas, con la curcuma, con el brócoli, con la zanahoria, con el pimiento rojo, con lo que le apetezca. Me Pero parece, que Ana, qué interesante esto que comentas para la gente que quizás no estamos tan en el día a día de tu profesión y hay palabras o procesos que nos suenan un poco a chino. La patata, las legumbres y el arroz, si una vez cocidos lo metemos en el frigorífico durante 24 horas, ya luego sería, entre comillas, más apto para poder consumirlo, ¿no? sí, porque como digo, son alimentos que si pasamos por ese proceso de 24 horas en la nevera, son alimentos que van a ayudar a nuestra flora intestinal. Y es que es otra de las cosas que es muy importante que mencionemos, y es que los cánceres se desarrollan en terrenos inflamatorios. Las células crecen ahí, es como abonar una planta con agua y con luz, pues el estrés, la falta de hidratación, la falta de sueño, la falta de vitamina D, una alimentación inadecuada, tóxicos, etcétera, es inflamatorio para nuestro organismo. Dentro de todo esto, hoy nos estamos centrando sobre todo en la nutrición, pero todo esto de la gestión del estrés lo que hace, y la mala alimentación lo que hace es desestabilizar nuestra microbiota, y la microbiota es la base de nuestro sistema inmunitario. Entonces, si en nuestro cuerpo empieza a haber células cancerígenas y nuestro sistema inmunitario está debilitado, no es capaz de vencer esa célula cancerígena. Es decir, que hay gente que llega a tener células cancerígenas pero no llega a desarrollar un cáncer porque su sistema inmunológico está fuerte. Por eso, este pequeño gesto de pasar 24 horas con ese alimento en la nevera, o sea, te haces un hummus o un cocido y lo dejas en la nevera, o una tortilla de patata o una ensalada campera a base de patata, y te la comes al día siguiente en vez de ese día, has hecho un pequeño gesto para tu microbiota. Y la microbiota, como digo, está muy relacionada con el sistema inmunológico. O sea, son pequeños gestos que nos ayudan a cuidarnos. Y además, también quería decir que aparte de la alimentación, como hemos comentado al principio, el hecho de descansar, las horas suficientes, eso de yo con 5 horas tengo suficiente ¿Cuánto? para... ¿Seis o Es ocho, Ana? ¿Seis o ocho? Lo recomendable desde tu punto de vista. entre 7 y 8, entre 7 y 8 horas de sueño, quieres decir. Sí, sí, horas de sueño, efectivamente. Entre Sí, 7 y 8. sí, Y, porque durante la y noche, hablando, dime. mientras nosotros estamos durmiendo, se están produciendo una serie de procesos de limpieza en nuestro organismo. Por eso es muy importante que durmamos las horas que corresponden, porque si no rompemos ese proceso de limpieza y de eliminación de desechos. O sea que realmente es importante. No siempre uno puede dormir 8 horas, pero deberíamos intentar dentro de lo... O sea, yo sé que una parte es la teoría, otra cosa es la práctica. Yo os doy la información y evidentemente todo lo que podamos cuidar y hacer para mejorar nuestra salud, pues al final suma, ¿no? Claro que sí, suma. Hablando ahora que comentabas lo de las horas de sueño y demás,
se me ha venido a la cabeza la pregunta de las veces que hay que comer al día, si hay que comer cada ciertas horas, si 3, 5, porque ahí también depende del experto con el que hables, te dice una u otra opción. ¿Cuál sería la tuya? A ver, es que como en tantas cosas en la nutrición encontramos mucha información y mucha que es, bueno, pues que se contradice. Para mí personalmente lo ideal en un adulto es comer 3 veces al día. Desayuno, comida y cena. Ya no hablo ni de ayuno, ni de ayuno intermitente, ni nada. Digamos que ese ideal de 3 veces es suficiente si nos alimentamos de forma nutritiva. Es ¿Y es decir, cierto eso que dicen de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo? ¿También lo apoyarías, Ana, o no? ¿O eso no? también lo apoyaría. Lo que pasa es que yo diría que en cada momento del día en el que comemos es nuestra oportunidad o le damos la oportunidad a nuestro cuerpo de curarnos o de enfermarnos. Por lo tanto, si comer como un rey, desayunar como un rey significa unos huevos fritos con bacon, con salchichas y Ya no lo sé qué, estás haciendo mal. pues Ya, no. ya mal. Lo importante es que en cada comida comamos de manera nutritiva. Y volviendo un poco al tema del número de comidas, para mí en adulto son 3. Es importante en la medida de lo posible y si comemos de forma nutritiva en cada una de esas comidas, vamos a sentir que no tenemos hambre entre horas porque nos hemos alimentado lo suficientemente bien con las frutas, verduras, las grasas, que es muy importante tomar aguacate, frutos secos, etcétera. Todo eso nos va a saciar y nos va a llevar a la siguiente comida sin tener hambre. Muchas veces cuando no nos nutrimos bien en esas comidas tenemos entre medias, tenemos hambre. Hay veces que también nos nutrimos bien y también podemos tener hambre entre horas, pero es importante que dejemos que nuestro sistema digestivo descanse entre horas para que pueda hacer todas sus funciones de digerir la comida que ha ingerido. Si estamos continuamente metiendo comida en nuestro organismo, nuestro sistema digestivo está en activo todo el rato, no deja de terminar de digerir una cosa cuando empieza de nuevo a digerir algo nuevo. Por tanto, es importante hacer que descanse. Esto no aplica en niños. Los niños normalmente desayunan, toman una fruta normalmente entre horas, luego comen, luego meriendan y luego cenan. ¿Y el agua Y rompería ese horario o el café o el té? ¿Rompería lo de, por ejemplo, las 3 veces al día para personas adultas y quizás 5 veces al día para niños? ¿Se puede tomar té, agua y no rompería eso de que no, dejar descansar al estómago y al sistema no. digestivo? El agua no. Es más, es muy importante que nos hidratemos bien, igual que es muy importante masticar súper bien, porque la digestión empieza en la boca. Hidratarse es muy importante. Y de nuevo, hay un poquito de controversia aquí entre unas partes que están pro beber agua mientras se come y gente que no. Para ti, Normalmente se dice que no se debe beber agua mientras se está comiendo, porque se diluyen los nutrientes, etcétera. Mi experiencia personal y propia es que cuando yo estoy comiendo, mi cuerpo me pide beber agua. ¿Lo estoy haciendo mal? Pues no estoy tan segura, porque a la vez el agua nos ayuda a hidratar todo el bolo alimenticio, todo lo que estamos comiendo, y ayuda a que el tránsito por el intestino sea mucho más eficaz, ¿no? Va empujando más la comida hacia el punto de desecho, ¿no? Entonces, bueno, hidratarse siempre es importante. A lo largo del día es fundamental beber agua. Cada persona es diferente, pero yo diría mínimo 1 litro de agua y si puedes más. Hay muchísima gente que no bebe agua, que le cuesta muchísimo. Yo siempre les digo, ponte una botella delante del ordenador cuando estás trabajando o en un sitio en el que la veas, que veas esa botella para que te estimule o te motive a a beberla. beber.
Y además, bueno, lo podemos combinar, por supuesto, con infusiones depurativas de cola de caballo, ¿Y qué diente de opinas del león. café, Ana? ¿Qué opinas del café, tanto a la hora de enfrentar una enfermedad como, por ejemplo, el cáncer, o a la hora de prevenir ese tipo de enfermedades? A ver, también hay sus pros y sus contras. Yo te tengo que confesar que no me he bebido un café en toda mi vida, pero porque ha Yo te tengo que sido... confesar que me tomo 5 al día. Pero Yo yo es que fatal. ha sido... No, en realidad en mi caso es que en mi familia solamente lo tomaban mis padres y mi hermana. Y mi hermano ni yo lo tomábamos, yo no me tomo nunca un café, pero no por nada. O sea, yo no me he enfocado en la nutrición desde toda la vida, sino de los últimos 10 años. Pero es algo que nunca me ha llamado la atención. Pero bueno, es una bebida que a todo el mundo le encanta, que cuesta muchísimo dejarla. También hay detractores y gente que está a favor. Algunos dicen que tiene propiedades. Yo creo que tomarse un café al día, pues no tiene por qué hacer mal a nadie. Es mejor que si alguien que se toma 5 lo puede reducir a 3, pues estupendo. Y si en vez de 3 te tomas 2, pues mejor. Pero mm, bueno, yo creo que es una cuestión de alcanzar un equilibrio. Hay gente que se toma 8 cafés al día. Entonces, es bastante irritable para el intestino. Por eso hay que tener cuidado con esas bebidas que pueden ser, digamos, un poquito más agresivas para las paredes del intestino. Pero para las Entonces, personas, si te tomas por 5, ejemplo, Claudia, las personas, reduce a 3. las personas que están atravesando esa enfermedad, Ana, ¿es mejor, es más recomendable que no lo tomen o no pasa nada si toman ni uno? A ver, yo diría, bueno, hay cosas muy importantes aparte del café, pero yo diría que mejor lo reduzcan, que mejor lo reduzcan y que si normalmente lo toman con leche, como hemos dicho que los lácteos son proinflamatorios, pues que mejor lo tomen con una bebida vegetal, tipo una bebida de avena, una bebida de almendra, etcétera. Y luego dicen que el café soluble es más inflamatorio que el café natural. Entonces, bueno, yo os recomiendo que si no lo tomáis, que empecéis a probar o a incluir también infusiones en vuestro día a día, porque muchas veces nos asusta cuando nos dicen, tienes que dejar de comer esto, tienes que... Y yo muchas veces lo que propongo a la gente es que más que dejarlo, es que introduzcan otras cosas. Entonces, si tú te tomas, por ejemplo, un poco al hilo del ejemplo que has puesto, 5 cafés al día, pues en vez de tomarte 5, si te tomas 3 y los otros 2 son 2 infusiones, quizá con el paso del tiempo encuentras ese gusto a las infusiones y terminas pues tomándote un café solo. Entonces, o también me ha pasado gente que siempre necesitaba tomarse una galleta después de comer o entre horas y hablando con ellos pues trabajamos más el tomar semillas, el tomar frutos secos y luego me decían, es que ya no tengo ganas de tomar galletas, cuando entre horas me ha apetecido de repente algo que ya es raro, pero que me apetece, me tomo un puñado de nueces. Entonces no fue tanto deja las galletas, que realmente estaba muy bien dejarlas, sino que encontró otro alimento que además era mucho más nutritivo, mucho más saludable, antiinflamatorio, que le venía mucho mejor. Entonces a veces es buscar ese equilibrio. Este equilibrio. Para ir terminando, se me ha venido algo a la cabeza porque cuando has dicho los lácteos, has vuelto a reiterar ahora la palabra lácteos, que entre comillas son un poco no prohibitivos, pero que es preferible evitarlos. ¿Todos los tipos de queso entrarían ahí, Ana? O sea, el queso fresco, por ejemplo, también sería mal. ¿Todos? A ver, dentro de los lácteos yo haría dos distinciones. Por un lado, la vaca, que es la que es más inflamatoria, entonces alguien que no puede dejar de tomar queso, yo le recomendaría más bien cabra y oveja u oveja. Y luego también es importante tener en cuenta que hay alimentos como es el kefir, que a pesar de ser un lácteo, ayuda al cuidado de la microbiota, de la flora intestinal. Por lo tanto, sí que invito a la gente a que tome kefir. Pero dentro del kefir, el kefir es un fermentado que, bueno, no hemos hablado de los fermentados, pero
es un alimento probiótico que es muy importante para la flora intestinal y, como he dicho antes, como consecuencia de ello para el sistema inmunológico, pues el kefir, si además puede ser de cabra y si además puede ser ecológico, pues mejor. Pero si puede ser de cabra, que se encuentra en herbolarios, en tiendas ecológicas, creo que también se encuentra en sitios como Mercadona y Carrefour, pues sí que es bueno para la salud. Entonces, dentro de los lácteos, mejor descartar los de vaca y favorecer eventualmente cabra y oveja. Sobre los probióticos, Ana, hay, por ejemplo, personas que lo toman en pastillas. ¿Es recomendable o es mejor basarse en la alimentación para conseguir esos probióticos o ese refuerzo en tu microbiótica? A ver, los probióticos, hay dos formas de tomarlos. Uno de ellos es en esa pastilla de la que tú hablas, que es un suplemento, que, bueno, hay distintas cepas y es importante acudir a un especialista para saber qué cepa le hace falta a nuestro organismo. El 85% de nuestra microbiota está formado por bífidos y por lactobacillus, con lo cual normalmente tomando esos pues nos podría servir, pero hay otras cepas, hay muchísimas cepas en el intestino, con lo cual es interesante hacerse un análisis de heces para saber qué cepa nos vendría bien. Y aparte de esos suplementos que son muy importantes para el cuidado de nuestra microbiota, hay alimentos que son probióticos, como es la kombucha, que mucha gente habrá oído ya hablar de ella, el chucrut, el kefir. ¿Y qué porcentaje de importancia las personas que estén atravesando tipos de enfermedades como por ejemplo el cáncer o que lo quieran prevenir, qué porcentaje de importancia en nuestro día a día tiene este tipo de alimentos como la kombucha o el kefir de cabra? Pues son alimentos que deberíamos tomar pequeñas cantidades diarias. Por ejemplo, si un día desayunas kefir con frutos secos y con semillas, y luego no tienes por qué tomar nada más, pero luego a lo mejor al día siguiente o en la cena te echas un poquito de chucrut, de col y de remolacha, por ejemplo, o te haces un ramen y echas una cucharada de miso, o la bebida que ahora está tan de moda y que la podemos hacer en casa, yo de hecho la hago en casa, es la kombucha. Te puedes tomar todos los días un vasito de kombucha. ¿Haces la kombucha en casa? Yo hago la kombucha en casa y es lo más fácil del mundo, lo más fácil del Danos la mundo. receta, Ana, por favor, no nos puedes dejar así, nos tienes que dar la receta. Y lo que sí que recomendaría para las personas que están pasando por un proceso oncológico, muchas veces los oncólogos no les recomiendan, muchas veces por falta de información, probióticos. Y es muy importante porque los tratamientos de radioterapia, quimioterapia, están llenando nuestro organismo de toxicidad y están desequilibrando más aún nuestra flora intestinal y, por tanto, desestabilizando más aún nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, yo recomendaría que todas esas personas tomen probióticos. Como digo, podría ser bífidos y lactobacillus, o bien que se hagan ese análisis de heces en un especialista y que vean qué cepas le vendría bien. Pero eso estaría bien que lo tomen durante todo el tratamiento. Y otra cosa que también quería decir, antes de que se me olvide, a lo mejor me lo ibas a preguntar, pero por si acaso, es que durante los tratamientos oncológicos y debido a esa toxicidad, las mucosas, o sea, la boca, muchas veces salen heridas, tanto a nivel de la garganta, de la boca, del intestino. Hay que tener mucho cuidado con los alimentos crudos, es decir, tomarse un batido verde, que en condiciones normales es un alimento excelente, puede ser bastante irritante porque, como digo, esos tratamientos y debido a la toxicidad hacen esas heridas, resecan mucho la mucosa y salen aftas y salen llagas. Entonces, es mucho más fácil, por ejemplo, más conveniente y menos doloroso tomarse un alimento que haya sido cocinado. Pueden hacerse una compota de manzana y ahí le echan un poquito de avena o le echan unos frutos secos, etcétera.
Lo digo porque yo hablo muchísimo de batidos verdes, me parece un alimento excelente y muy completo, pero en el caso de procesos oncológicos que tengamos en cuenta esas heridas que salen, que nos hacen súper daño y que al alimentarnos de esa forma que supuestamente es súper saludable, pues nos puede sentar como, pues como un tiro porque nuestro organismo está irritado, ¿vale? Simplemente quería remarcar eso. Qué bueno. También por personas que quizás les ocurra, les pasa, yo tengo conocidos, cuando están en este tipo de proceso, te quería preguntar por el alcohol, Ana, porque cuando están en este tipo de procesos no lo pueden tomar y quizás se ponen a buscar cerveza sin alcohol o son muy de vino, vino sin alcohol, es complicado encontrarlo. ¿Hasta qué punto eso es al fin y al cabo bueno, aunque sea sin alcohol, ese tipo de bebidas procesadas y de cara también a prevenirlo, hasta qué punto es importante eliminarlas? Bueno, pues el alcohol es algo que deberíamos evitar también en un proceso de cáncer, porque es inflamatorio. Es verdad que las uvas, tanto la piel de las uvas como las pepitas y en un momento dado una copa de vino, nos puede ayudar, pero no sería algo que tomaríamos de forma continua ni a diario si estamos en un proceso oncológico. Es algo que realmente lo tenemos que evitar. Igual que el tabaco tiene un porcentaje enorme en nuestra salud y bueno, no vamos a hablar de gráficas ni nada, pero puede llegar a representar un 30 y tantos% como Wow. causa del cáncer dentro de esa mala bueno, alimentación. No, no, quiero meter el tabaco dentro de la alimentación, pero como causa, digamos, de cáncer. Por tanto, Claro. es importante. Y yo sé que muchas de estas cosas que hemos hablado y que hemos hablado un poquito rápido también, porque no hay mucho tiempo, quizá otro día podemos buscar un Por supuesto. directo más largo. Yo sé que hay muchas veces que hay gente que siente ese, pero si en vez de fumarme un paquete me fumo solo tres, si en vez de tomar las galletas María con tanto azúcar me las tomo las más saludables que también tienen azúcar, yo sé que a veces es complicado, pero es fundamental tener en cuenta lo que decía, que cada cosa que ponemos en nuestra boca, sobre todo en ese proceso oncológico en el que nuestro cuerpo está debilitado y los tratamientos nos debilitan más, que cada cosa que pongamos en nuestra boca sea para favorecerla más que para perjudicarla. Claro. De vez en cuando, si a alguien le apetece una onza de chocolate con leche en vez de un chocolate negro, pues bueno, pero lo ideal no es ese, está claro. Entonces, que, que intentemos tomar ser conscientes y no quiero decir engañarnos porque suena mal, pero en parte es así. O sea, es tu cuerpo el que tiene que recuperarse y le tienes que cuidar para salir de ahí. Y además que todo eso que nos inflama que decía antes dificulta la eficacia de los tratamientos. Entonces, cuanto mejor nos nutramos, mejor comamos, más verde, más brócoli, como decíamos antes, más setas, tiene además un impacto sobre esa eficacia de los tratamientos, ¿vale? Mientras que alimentos como el azúcar, pues como decía antes, si por un lado estamos matando las células malas y también las buenas, porque el tratamiento de quimioterapia no discrimina, y por otro lado nos estamos tomando una bebida carbonatada con unas gominolas, estamos alimentando el cáncer mientras que por otro lado lo estamos matando. Entonces, pues que aunque nos cueste y sea duro, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Es una temática esta, Ana, tan amplia, tan extensa, que daría para hablar horas y horas y horas. Por favor, me encantaría que volvamos a repetir en otro momento una nueva charla contigo para ahondar un poco más en diversos temas, pero se nos va el tiempo. Es un placer escucharte, Ana. Y ya por último, rápidamente, un ejemplo para la gente que está en casa y dice, vale, perfecto, he escuchado a Ana, me parece increíble, me he ido anotando, yo me lo he ido anotando todo, boniato, patata, legumbres, arroz en el frigorífico, estamos todos en casa anotando todo lo que nos has comentado, pero ya por último, ¿cómo sería un día
de una dieta, ejemplo, para una persona que está atravesando ese tipo de enfermedad, está atravesando el cáncer? Para ti, ¿cuál sería la recomendación de desayuno, comida y cena? Pues, como decía, de desayuno nos evitamos el pan con mermelada, sino que nos tomamos una pera o una manzana, por ejemplo, se me ocurre, ¿vale? En compota, que la preparamos, además se puede trocear y se puede hacer con un poquito de agua en un cazo, la espachurramos y le podemos añadir un poquito de avena, le podemos eventualmente añadir un poquito de kéfir de cabra y unos frutos secos y unas semillas de chía. O pipas de girasol, etcétera. Al mediodía podríamos comer un pescado azul o un pescado eventualmente blanco con verduras. Y por la noche, a mí me gusta mucho favorecer la forma de cocinar al vapor, porque es la que más mantiene los nutrientes de los alimentos. Entonces, una crema, por ejemplo, de boniato, que has dicho tú antes, con un poquito de jengibre, un poco de cúrcuma fresco, eh, con cebolla y con ajo, lo hacemos al vapor durante 12 minutos, lo trituramos con un buen chorro de aceite y con un poquito de agua caliente y lo podemos servir con unas semillas de sésamo y con lo que queramos, unas pipas de girasol también de nuevo o de calabaza. Y eso sería suficiente para una persona que está pasando por un proceso. No me meto ya en las cantidades, ¿vale? A lo mejor a esa crema le acompañan unas verduras salteadas o incluso una proteína. Es mejor no favorecer las proteínas por la noche porque nos vamos a la cama y se queda todo, es más difícil digerir, entonces es mejor favorecer las verduras por la noche. Y entre horas, como decía antes, es mejor no picar, pero si a alguien le apetece algo, pues que se tome unos frutos secos y si tolera bien la fruta, pues fruta. Y no me has dicho nada del huevo. No te he dicho nada del huevo. El huevo lo pueden tomar, Digo sí. yo, El huevo. estoy pensando ya pensando, haciendo un repaso de todo en la cabeza, digo, del huevo, no hemos hablado nada del huevo. Es Bueno, verdad, apto o no apto. Si no me hemos hablado puedo. del huevo. El huevo sí, el huevo sí. Además que, entre otras cosas, tampoco se ha hablado de la vitamina D y el huevo tiene vitamina D. La vitamina D es muy importante. Entonces, volviendo al huevo, por ejemplo, una cena puede ser un ramen de verduras con un poquito de miso, con un huevo cocido y con distintas verduras o crucíferas cocidas, ¿vale? Eso es un plato súper rico y muy completo con el huevo. Y que he dicho que no te había mencionado, la vitamina D. La vitamina D también para las personas que están pasando por un proceso oncológico es muy importante que la tomen como suplemento, porque es como la gran olvidada y nos ayuda a enfrentarnos al cáncer, con lo cual suplementarse con vitamina D, sobre todo ahora que ya llega, bueno, estamos en otoño, pero que empiezan a llegar los días oscuros y con menos sol, entre octubre y marzo, es un buen momento para que la gente en general se suplemente. Y si además estás pasando por un proceso de cáncer, pues mejor que mejor. Mejor tomarlo por la noche. Si lo tomamos en gotas, mejor tomarlo por la noche porque se absorbe mejor. Luego hay fórmulas de monodosis que se toman una vez al mes. A mí no me gusta tanto, pero el efecto, la eficacia creo que es la misma. Yo prefiero en gotas a diario. Entonces, vitamina D, huevo también. Las setas también tienen vitamina D. Acuérdate que las setas son muy importantes. Las metas muy importantes. Es que, claro, hay tantos temas. Ahora, escuchándote se me venía otro a la cabeza, pero digo, mira, no voy a molestar más a Ana, no le voy a quitar más tiempo. Ojalá podamos repetir esta entrevista de nuevo próximamente y eso, y hablar más de otros temas que quizás se nos escapan. No sé si te gustaría añadir algo antes ya de despedirnos, Ana. Sí, me gustaría, si me permites, me Claro. gustaría que hemos hablado mucho de nutrición, pero como decía al principio y en algún momento de nuestra charla, el enfoque tiene que ser integrativo, como un todo, ¿vale? Entonces, la alimentación es muy importante,
pero hay otras cosas que también son importantes, como hemos dicho, la hidratación, el sueño, la gestión de las emociones y el estrés. O sea, el estrés es muy difícil de evitar, pero podemos buscar mecanismos para gestionarlo a través de la meditación, el yoga, etcétera. ¿Qué más? El hacer deporte es súper importante. Son los tres pilares más importantes, son la nutrición, la gestión de las emociones y del estrés y el deporte, con lo cual hacer deporte es muy importante. Durante los procesos oncológicos hay personas que se encuentran muy cansadas y que no pueden ni moverse casi del sofá y los médicos les dicen, pues no te muevas. Yo les invito a que hagan el esfuerzo para moverse, aunque sea un paseo. Si además hacen ejercicios de fuerza, mejor, pero darse un paseo, salir al aire libre. Si te quedas en el sofá, cada día vas a estar más cansado y se va a retroalimentar. Por lo tanto, que la alimentación es muy importante, pero hay otras cosas que también alimentan o nutren nuestro cuerpo y nuestro alma, ¿no? Como son las emociones, deporte, etcétera. Y que todo eso tiene que formar parte de ese cuidado integrativo del que hablaba. Y no sé si se me escapa nada más, aparte Pues hay que de... hacer otra, hemos hecho la charla de alimentación, hay que hacer otra charla de la importancia del ejercicio, la importancia de gestionar el estrés, la importancia del sueño. Ana, ha sido un completo placer, un honor escucharte, hemos aprendido muchísimo y gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en una charla de Las Mujeres Nos Movemos. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a ti, Claudia, y a las mujeres nos movemos. Y bueno, espero que lo que hemos hablado, que ha sido muy rápido y al final no hemos tocado todos los temas, pero si alguien necesita más información, que no dude en contactarme, porque en realidad hay muchísimo muchísimo que podemos hacer para cuidarnos, tanto en la prevención como en los procesos. Y como te decía también, desde el punto de vista de las emociones, los tratamientos son más eficaces en aquellas personas que tienen una actitud más positiva y más optimista. O sea, fíjate tú hasta qué punto todo eso es importante en nuestra salud. O sea, que cuando quieras, feliz y encantada de volver a vernos y volver a charlar. Y bueno, mil gracias a ti por tu tiempo. Muchísimas gracias, Ana. Hasta aquí una nueva charla de Las Mujeres Nos Movemos y estoy completamente segura de que te volveremos a ver por aquí muy pronto, Ana. Gente de casa, un placer como siempre y hasta la próxima charla. Este vídeo, como sabéis, queda guardado en el tablón para que lo podáis ver y para que podáis anotar también todos esos consejos de Ana. Hasta la próxima, Ana. Gracias. Un abrazo, un beso. Adiós.